Los miércoles a esta hora salimos a recorrer las anécdotas, los recuerdos, las imágenes, las sensaciones de tantos y tantos lugares y tantas personas. Este espacio lo hemos llamado Fotos con Historia. El creador de todo esto ha sido Diego Promencio desde Bahía Blanca y allí estamos. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Un gusto escucharte, como siempre. Un saludo para todos. Bueno, en realidad nosotros en el programa anterior hicimos un recorrido por las costas de Tierra del Fuego, básicamente, desde Ushuaia hasta Bahía Sloguet, que es en realidad donde comienza la península Mitre. Porque la península Mitre comienza en una zona pasando el río López, que es un río que está justamente en esa Bahía Sloguet. Así que nosotros habíamos hecho el recorrido desde Ushuaia, tomando la vieja Ruta J, que es un camino de tierra, que pasa primero por Puerto Almanza, ese pueblo de pescadores, y de ahí, bueno, hablamos un poco de la mítica estancia Harberton, que fue la primera estancia de la Patagonia fueguina, y el camino ese termina, un camino increíble, ¿no? Porque va bordeando el canal de Beagle y pasando por bosques, bueno, ves algún que otro, algunas balizas, el paisaje increíble. Y ese camino termina en la prefectura de Moat, que es el final del camino de la Ruta J. A partir de ahí uno ya debe empezar a caminar. Bueno, habíamos quedado en lo que es Bahía Sloguet. Bahía Sloguet es una bahía de unos 3 kilómetros de largo aproximadamente y que se encuentra a unos 120 kilómetros de Ushuaia en línea recta, ¿no? Y a unos 40 kilómetros de Moat. Y que es famosa porque en el año 1888 el ingeniero rumano y explorador Julio Popper descubre y comienza a explotar oro en la bahía, creando una compañía llamada Lavaderos de Oro del Sud, ¿sí? Llegó a acuñar monedas de oro de 1 y 5 gramos, que algunas se encuentran acá en el Museo de la Ciudad de Ushuaia. Un explorador romano que falleció joven a los 36 años, y bueno, y hay toda una historia de lo que es el tema del oro, que la verdad que habría que hacer un programa aparte de la vida de Don Popper. Claro, ¿qué te parece? Todavía encontramos ahí en la playa de Sloguet una draga famosa que está cerca de la desembocadura del río López, ¿sí? Ajá. Llamada La Famatina, que fue instalada por una compañía extranjera en el año 1907 aproximadamente y que aparentemente dicen que solo trabajó entre 1 y 3 meses y después fue abandonada por la compañía, quedando al cuidado de una sola persona que estuvo varios años viviendo en soledad ahí en esa bahía. Ahí cerquita nomás, continuando con el viaje, tenemos el rancho Julián, que es uno de los ranchitos de nuestro amigo el paisa Luis Andrade, y que queda justo enfrente del paso más seguro para cruzar el río López, que viene a ser la puerta de entrada a la península Mitre. Este cruce, y junto con el rancho de Don Andrada, se encuentra más o menos a 1,5 kilómetros de distancia desde lo que es la bahía arriba. Una vez que cruzamos el río López para continuar con la travesía de lo que es la vuelta a la península Mitre, tenemos 2 formas de seguir. Una es ir por la costa, que es un poco dificultosa y son 2-3 días caminando más o menos, o si no podemos atravesar la cordillera. Hay un paso entre los montes Lucio López que nos permite cruzar y montarnos sobre el valle del río Bonpland. El río Bonpland nace en la Sierra Noguera y desemboca en un extremo de la Bahía Aguirre, básicamente en lo que es Puerto Español. El nombre Bonpland fue impuesto por Julio Popper también, que hablamos hace un ratito, en memoria del naturalista francés Amado Bonpland. Eso es si vamos por el paso cordillerano que les comentaba. Claro. Ahora, si vamos por la costa, vamos a pasar por un lugar donde se encuentra el faro San Gonzalo, que queda antes de llegar a la Bahía Aguirre, sobre Punta Quinar. Ajá. El faro San Gonzalo fue inaugurado en el año 1928, y en este sitio tiene la particularidad que se encuentra una placa que llevó don Pedro Stoich en homenaje a su mujer, y que dice: a la guapesa de la primera mujer blanca argentina, Luisa María Stoich, casada con el primer poblador, don Pedro Stoich.
para ponerlo un poquito en el tema, don Pedro Stoich fue un pionero que estableció una pequeña estancia en ese lugar siendo muy joven y que estuvo allí viviendo 12 años totalmente solo y otros 8 años más acompañado por su mujer. De 1930 hasta 1942 estuvo prácticamente solo viviendo y después hasta 1950 con su esposa. Él escribió un libro muy interesante que se llama Un solitario en el fin del mundo, que la verdad que vale la pena leerlo. Y bueno, cuando cumplió, su mujer se enferma, después fallece y él después de los 80 años solicita un permiso, una autorización para venir a colocar esa placa. Y con más de 80 años hace la travesía caminando desde Moat hasta Bahía Aguirre. Tuvo algunas vicisitudes en el camino, es toda una historia muy interesante. Es una persona, la verdad que un ser humano especial. Si uno lee el libro se va a dar cuenta de lo que fue don Pedro Stoich. Claro. Así que ese es otro lugar que también vale la pena visitar, el Faro San Gonzalo. Y siguiendo por la costa del Faro San Gonzalo nos vamos a encontrar con las cuevas de Gardiner y ya estaríamos llegando a Bahía Aguirre, que acá Diego nos va a hablar un poquito de lo que es el lugar y de la persona que actualmente está habitando esa bahía. Sí, yo les contaba, Rubén, ya como para ganar tiempo mientras podíamos comunicarnos, les estuve contando un poco sobre Bahía Aguirre y Sergio y el encuentro que yo tuve con él cuando pasé con el velero por ahí en el 2019, sí. En enero. Que bueno, yo aprovecho para mandarle un saludo a Sergio porque sé que vos de alguna forma en estos días cuando vas a hacer la nueva travesía le vas a poder llevar una copia de este programa, así que aprovecho para mandarle un saludo. En este lugar, Bahía Aguirre, hay dos cosas muy interesantes, además de la historia de Sergio. Una es que se encuentra ahí la escultura más austral de Argentina, que se llama El alma del mundo. Es una obra de un artista español que se llama Rafael Trenor, o Trenor, algo así, y es como una especie de monumento a la tierra. Es muy interesante esta escultura. Se basa básicamente en dos elementos: la esfera de la tierra en sí y un cubo gigante que estaría como si fuera en el interior, y como que sobresalen los 8 vértices del cubo, ¿no? en el planeta. Esos 8 vértices en realidad están construidos en el mundo, en realidad. Uno de esos 8 vértices está ahí en Península Mitre. Por eso Trenor dice que esta es la escultura más grande del mundo, porque en realidad esos 8 vértices están desparramados desde la Siberia hay uno, no sé si en Australia, Nueva Zelanda hay otro, y así. Ese vértice, que en realidad lo que sale de la Tierra es como una pirámide, como Trenor es un hombre, o en ese momento, esto se hizo en el 2008, es un hombre ya con ciertos problemas de salud, entonces contrató a Sergio Anselmino justamente y a un grupo de personas que le ayuden a concretarlo, y bueno, se hizo ahí esa pirámide que está a escasos metros de donde vive Sergio ahora, ahí en Puerto Español, en la península, en la Bahía Aguirre. De hecho, hace poco él la tuvo que ir a pintar de nuevo porque como la pirámide está sobre la misma playa, o sea, está constantemente mojada por el mar. Y llena de musgos, claro. Claro. Yo les diría a los que están mirando el programa que busquen, porque hay mucha información de esta escultura y la verdad que es muy interesante. Y el otro punto importante acá son las cuevas de Gardiner, que también tiene una historia muy importante para lo que es la Tierra del Fuego. Gardiner era un marino británico que se convirtió en misionero, digamos, buscaba un lugar en algún lugar del mundo donde salir a misionar, digamos, y bueno, conoce los Yaganes y se da cuenta que van a sufrir la llegada de la civilización europea y viene a esta zona. Pero bueno, te estoy hablando de 1850, por ahí. Claro. En realidad se instala en una isla de enfrente, la isla Picton, y como los Yaganes eran un poco bravos, y algunos errores de logística, se olvidaron la pólvora, por ejemplo.
así que se les complicó y se tuvieron que escapar y se esconden en estas cuevas, que se llaman ahora cuevas Garriner, que también están cerca de la casa de Sergio, y terminan muriendo de hambre porque nadie los rescata, y bueno, y ahí encuentran un diario, que de hecho el que los encuentra es el mismísimo Piedrabuena, que encuentra los cadáveres y el libro diario que iban escribiendo estas mismas personas que quedaron ahí. Ahora hay unas placas y unas cosas así. Bien, y entonces ahora sí pasaríamos al cuarto bloque de fotos porque nos apura el tiempo y lo tenemos a Rubén Miguel Pira allí desde Ushuaia, Rubén. Bueno, para agregar un poquito ahí de lo que hablaba Diego, yo he tenido la oportunidad de cruzármelo a Sergio Anselmino llevando en la mochila desde Moat hasta Bahía Aguirre casi 4 o 5 días de caminata con un poco de cemento y pintura para arreglar la pirámide que comentaba Diego. La verdad que el trabajo que hace Sergio ahí es impresionante. Así que bueno. Por supuesto, todo Dolores. Sí, tal cual. Claro. Saliendo entonces de Bahía Aguirre nos vamos a cruzar con 2 ranchos abandonados construidos por el amigo Pati Vargas, que habíamos comentado algo en el primer programa. Uno se llama Rancho Sorpresa y después viene el Bagualero, que los dos están en estado de abandono prácticamente, pero que todavía sirven como refugio para los que se animan a caminar por esos lados. Pasando el rancho El Bagualero y después de cruzar el río 21 de febrero, se muestran los montes Atocha, Pirámide y Campana, que son las últimas elevaciones de la cordillera de los Andes. Tienen aproximadamente unos 300 metros de altura y están a unos 25 kilómetros al este de Puerto Español, donde está viviendo Sergio en este momento. Después nos faltarían transitar cerca de unos 15 kilómetros más para llegar a la Bahía Valentín, que es una enorme bahía de unos 3,5 kilómetros más o menos de playa, y que en ella habitaron los Haush o Maneken, una de las 4 etnias de aborígenes de acá de Tierra del Fuego. Saliendo de la Bahía Valentín es casi imposible después seguir por la costa, por lo que hay 2 formas de continuar. Una es remontando el río Sudamérica, que desemboca sobre la Bahía Valentín, o a través de los Montes Negros. Y ahí llegamos a lo que es la Bahía Buen Suceso, que es una pequeña bahía descubierta en el año 1619 por los hermanos Nodal, que arribaron a bordo de 2 calaveras. La primera se llamaba Nuestra Señora de Atocha y la otra se llamaba Nuestra Señora del Buen Suceso, que de ahí viene el nombre de lo que es la Bahía Buen Suceso, en la cual también desemboca un río, el famoso río Bove. Ahí en esa bahía, en la Bahía Buen Suceso, hay un puesto de la Armada Argentina, custodiado por 5 marinos que permanecen más de un mes de guardia, ejerciendo lo que es el control de tráfico marítimo. Y que siempre es bueno llegar y bueno, encontrarse gente por esas latitudes, porque ya son las últimas personas que uno se encuentra cuando hace una caminata de este tipo. Y también avisar de que uno anda por ahí y cuáles son los planes, ¿verdad? Sí. Lo ideal es avisar antes que uno va a llegar en algún momento y posiblemente, con suerte, mandar algún tacho con algunos víveres para poder continuar la travesía, porque llevar en la mochila comida para 30 días es casi imposible. Claro. Así que bueno, se arma cierta logística y se manda algo de víveres para ese puesto. Y así vemos ahora lo que es la población de pingüinos, impresionante. Sí, la verdad que sí, pingüinos, lobos marinos. Hay que pasar con cuidado por la costa ahí porque por ahí están en época de apareamiento, así que de Suceso y siguiendo prácticamente la línea de la costa, acá sí se puede seguir por la costa, aprovechando las mareas bajas. Pasamos por 2 caletas, Caleta Herradura y luego viene la Caleta San Mauricio. Ya desde la Caleta de la Caleta San Mauricio podemos ver a lo lejos lo que es el Cabo San Diego, que viene a ser el extremo oriental de la isla de Tierra del Fuego, y sobre el cual encontramos el faro Cabo San Diego, frente al estrecho Le Maire, que fue inaugurado en el año 1934. Este faro tiene una base de hormigón cuadrada donde hay unas baterías ya oxidadas y la puerta siempre está abierta, así que también nos sirve como refugio en el caso de que hagamos la travesía a pie. Por lo menos tenemos un techo. Claro. Después de lo que es el faro Cabo San Diego, viene la bahía Tetis, que es una bahía donde en el año 1889 se instaló una subprefectura de la Armada Argentina
que estuvo activa hasta el año 1896 aproximadamente, y también un refugio de la misión salesiana. Todavía se conservan en buen estado las estructuras de lo que fue la subprefectura y el refugio de la misión salesiana. Y también ahí en Tetis, en la década de 1940, funcionó una factoría lobera que explotaba aceite y cuero de los lobos, de los que todavía se encuentran algunos fardos ya en mal estado, en descomposición, totalmente secos, y una gran cantidad de huesos. Impresionante la cantidad de huesos que se encuentra ahí sobre la bahía Tetis. Esta factoría funcionó hasta el año 1949, más o menos, cuando se prohibieron las cacerías en todo el territorio nacional. Pasando Bahía Tetis, llegamos a Policarpo, que es una bahía donde funcionó la estancia Policarpo. Actualmente está semi-abandonada y es parada obligada para todos los que llegan hasta ahí. Después de pasar Policarpo y cruzar el río Policarpo, que es uno de los ríos más bravos, digamos, de lo que es la Vuelta a Mitre, es un río ancho, hay que trabajarlo ahí con la marea baja, cuesta encontrarle el paso, pero bueno, una vez que cruzamos el río Policarpo, nos montamos sobre una playa que se llama Playa Donata, que en esta playa fue que tuvimos la suerte, el grupo que hicimos la caminata hace un par de años atrás, de encontrar un hallazgo arqueológico. Caminando por la playa, de repente nos encontramos con un montón de cajones de mimbres semi-enterrados en la costa, con un montón de vasijas, vajillas, platos, una cosa, la verdad que impresionante. Impresionante. Contanos de eso, Rubén. ¿De qué se trataba? ¿Pudieron averiguar? Sí, está la gente, una vez que vimos eso, la verdad que fue emocionante, sinceramente, porque 2 años antes que nosotros habían encontrado algo también ahí en ese lugar, pero no en tanta cantidad. Entonces yo ya más o menos sabía que había pasado eso. Ajá. Pero chocarse de golpe en el medio de la nada, con esa cantidad de elementos, no sé si se vieron las fotos ahí, estamos la verdad que fue totalmente emocionante y un golpe de ánimo para el grupo, porque a esa altura uno ya viene cansado, viene medio quebrado. Así claro. Que, bueno, sacamos fotos, filmamos, y una vez que llegamos a la ciudad de Ushuaia, nos presentamos ahí al museo de acá de la ciudad de Ushuaia, al Museo Marítimo, y avisamos, dimos parte. Bueno, después se organizó todo un tema logístico y consiguieron los recursos necesarios, y fue la gente especialista, la gente del museo, a tratar de recuperar los elementos que había dejado al descubierto la playa. Claro, la mayoría son tazas, ¿verdad? Sí, habían tazas, habían unas jarras, platos, bueno, habían cientos de platos, jarrones, tipo lavaplatos, impresionante la cantidad de cosas que habían. Y lo que más llamó la atención para la gente del museo, decían el estado de conservación del mimbre de los canastos, algo claro. Que medio... Se supone de algún naufragio. Difícil de conservarse después de estar 100 años enterrado prácticamente en agua salada. Claro. Claro, ¿y se supo de qué naufragio puede ser? Estaban averiguando, hasta donde yo sabía, tenían un par de datos ahí, pero no te quiero decir un nombre de alguna embarcación en particular para no... Claro. Sé que estaban tratando de cerciorarse bien a qué embarcación pertenecía. Claro, porque estamos hablando del extremo sur, donde no hay nada, y que de pronto te encuentres caminando en la playa con semejante cantidad de elementos... Es, claro, es una señal de humanidad que vaya a saber de dónde vino, Rubén. Sí, como te decía, para mí fue emocionante la palabra. Claro. Con los muchachos que vimos eso, la verdad que estábamos ahí, no lo podíamos creer. Impresionante. Una cosa muy loca, porque ahí en ese sector no es que baja la marea y se ven los elementos, y sube la marea y los tapa. En algún momento en particular, de algún año en especial, no sé qué pasa en esa playa, todavía no lo he podido descifrar, afloran estos elementos. Cuando fue la gente del museo, no estaba tan descubierta como están ahí en las fotos, sino que ya habían algunos elementos más cubiertos, entonces tuvieron que hacer un trabajo más importante. Pero bueno, lo importante es que lograron rescatar bastante material y está hoy para la exposición acá en el museo. Qué bárbaro, impresionante. Realmente.
Bien, y seguimos viaje porque ya nos hemos encontrado con esto. ¿Hacia dónde seguimos, Rubén? Bien, antes de seguir, ahí en forma paralela vendría a ser en lo que es Playa Donata, quería también hacer un paratito acá. Hay un cerro llamado el Cerro Arriola, donde hace 32 años se estrelló una aeronave también de la Armada Argentina, falleciendo los 7 tripulantes. Esto lo quería comentar porque esa gente quedó ahí. Bueno, y nosotros armamos... Mi primer contacto con Mitre fue ese, tratar de llegar al avión de la Armada Argentina y rendir un pequeño homenaje ahí a la tripulación que falleció en el lugar, así que dejamos una banderita dentro de los restos del fuselaje, no sé si... Sí, ahí está. Bueno, ese fue nuestro primer contacto con lo que es Península Mitre, bueno, y ahí uno se enamora del lugar, sinceramente. Eso está también ahí casi paralelo a lo que es Playa Donata. Claro. Claro, y además, bueno, también tenés ahí un techito para guarecerte por si hay un temporal. Sí, tal cual. Hay toda una historia ahí con el avión. En mi caso particular, yo ingresé a la Armada, soy mecánico de aeronaves y mi primer destino fue la Escuadrilla Aeronaval de Reconocimiento, donde tenían ese modelo de avión. Y yo crecí con la historia del 4 Gol 46, que es la matrícula de esa aeronave, que se había accidentado en Ushuaia, que habían fallecido los 7 tripulantes. Bueno, yo crecí con eso durante un montón de años. Después tuve la suerte de ser destinado acá a la ciudad de Ushuaia, y bueno, me propuse tratar de llegar al lugar. Y lo hicimos con unos amigos que tengo acá, y ahí fue el primer contacto con lo que es Mitre. De ahí empezamos con las vueltas y todo eso. Pero había toda una historia personal, claro. Sí, tal cual. Claro. Y ahí estamos viendo, Rubén, además de, recién veíamos el avión, vemos un pedazo de embarcación también en la costa. Sí, se saben encontrar, es como una especie de timón grande lo que se ve ahí. Encontrás algunos pedazos de rieles, algunas hélices. Península Mitre también es llamada la península de los naufragios. Claro. Así que es impresionante la cantidad de elementos que uno puede llegar a cruzarse, a encontrar ahí. El lugar tiene toda esa carga de historia. Ahí te estamos viendo en la foto, Rubén, al lado de eso, en ese lugar, en esa bahía, y uno se pregunta cuántos seres humanos habrán pasado caminando por ahí. Sí. Muy poquitos. Es lindo leer un poco de historia y saber qué pasó por ese lugar antes de irlo a caminar. Tiene otra connotación, claro. otro gusto, otro placer da ir a recorrer, si bien uno lo sufre, pero bueno, sabe que por ese lugar pasó tal persona o pasó tal accidente. Eso forma parte de la filosofía también de uno, como para darse un poco de combustible, para andar caminando tantos días por esos lugares. Totalmente. Y allí te vemos relacionándote con los pingüinos y una vista impresionante de una especie de istmo que ingresa un poquito al mar. Sí, no estoy viendo las imágenes en este momento, pero debe ser la desembocadura del río Leticia. Exactamente, sí. Un lugar espectacular. Bueno, ahí también... imagínate caminando queriendo cruzar el río por esa desembocadura, es prácticamente imposible. Claro. Así que hay que irse un poco para arriba y buscarle la vuelta, los cruces. Eso pasa con la mayoría de los ríos, más que nada en la parte norte. Ajá. Claro, que van a desembocar al mar, pero traen un caudal impresionante. Tal cual. Claro. El tema del agua también es otro tema a tener en cuenta, porque uno dice, no, tengo varios ríos en el camino y tengo agua dulce, pero ¿qué pasa? Si yo tomo agua de la desembocadura del río, está totalmente con gusto a sal. Claro. Así que hay que irse unos cuantos metros río arriba para tratar de conseguir agua potable. Claro. Después nos quedó ahí dando vuelta el naufragio del Duquesa de Albania, que es un buque que naufragó también ahí. Ahí Diego iba a decir unas palabritas sobre eso. Sí, déjame contarte en un minuto el naufragio del Duquesa de Albania que se ve ahí en la foto, que es un
era un barco inglés, pero es una especie de fragata, una cosa así, que venía de Brasil para Chile y naufragó en el 1893, si yo no me acuerdo mal. Ahí viajaban unos, creo que 27 hombres, y bueno, tuvo como un incendio, se dice, y bueno, al naufragar algunos se fueron en un pequeño bote y otros se fueron a pie. Lo interesante de la historia que se cuenta es que hubo 2 marineros que no regresaron más, uno desapareció y el otro se incorporó voluntariamente, aparentemente, a una de las tribus de la zona. Ajá. Y lo que se rescató del barco es el mascarón de proa, que es un mascarón que creo que mide como 5 metros, de madera. Fue rescatado esto de la década del 70, creo, y ahora está en el Museo del Fin del Mundo. De los pecios, digamos, que hay ahí en la península Mitre, seguramente ese es el más famoso, el barco que todavía se conserva más y está sobre la playa. Ahí estamos ya llegando, sí, casi al final de este bloque, donde te vemos, Rubén, con una carpa. Bienvenidos a La Chaira, dice. Ah, bien, ya estamos casi en el final. La Chaira es un puesto, prácticamente el último puesto que uno se encuentra si da la vuelta de la parte sur hacia la parte norte. De ahí de La Chaira nos quedarían unos 11 kilómetros más o menos, hasta la desembocadura del río Irigoyen, que es donde termina lo que es la península Mitre. Ahí hay que jugar un poco con la marea baja y tratar de cruzar el río Irigoyen, y ya estamos dentro de lo que es la estancia María Luisa, prácticamente ya terminando la vuelta a la península Mitre. Después cuando llegas a María Luisa, como te decía Rubén, que es el final, o el principio, si uno arranca en sentido horario, está esa estancia donde uno, digamos, podría empezar ahí, pero a veces es un poco complicado que te dejen pasar. Así que o tenés que tener unos buenos permisos, o tenés que esquivarla por la playa y caminar unos cuantos kilómetros más, porque a veces no te dejan pasar. Claro. Bien, Diego, la verdad que ha sido formidable esta propuesta de encontrarnos en Ushuaia con Rubén Miguel Pira, que nos acompañe, que nos muestre, que nos enseñe y que nos haga amar la península Mitre. La verdad que ha sido impresionante. Sí, yo te diría que, bueno, cualquiera que ha visto el programa, que se ponga a buscar en YouTube algunos videos de lo que es Península Mitre. Van a encontrar el hallazgo de esto de Playa Donata. Hay unos videos muy interesantes de los arqueólogos que están trabajando en eso. Y bueno, y después hay videos de todo tipo sobre Península Mitre. Es un lugar que la verdad que invita a ir. Lo que pasa que, claro, hay que tener el estado físico que tiene Rubén. Claro, totalmente. Que no es nada fácil. Totalmente. Rubén Miguel Pira, allí en Ushuaia, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar pronto. Vas a ver que se va a dar. Bueno, Sergio, muchísimas gracias a vos por la invitación y un saludo grande para toda tu audiencia. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.